Hola, este video está dedicado a los médicos que están enfocados en atender a los pacientes con la infección por COVID-19 en su domicilio y por vía telefónica o por teleconferencia. Entonces, quería compartir un poco de la experiencia que ya voy teniendo hacia ahora y resumir un poco de lo que sabemos hasta el día de hoy sobre esta infección. Bueno, primero discutir esto de quedarse en casa, pues es súper importante reforzarlo y es algo de lo que voy a hablar un poquito, el manejo que hay que hacer en domicilio de estos pacientes y el seguimiento que hay que hacer. Entonces recordemos que con esta infección el 80% de las personas no requieren ir al hospital, de hecho se prefiere que no vayan al hospital porque obviamente ahí es donde uno, hay más enfermos, si no tienen esta infección la pueden adquirir ahí o si tienen la infección y no se dirigen por las rutas adecuadas, pueden propagar más la infección hacia otras personas. Entonces hay que saber reconocer estos casos y ayudarlos a que permanezcan en su casa con la asesoría adecuada, ¿no? Entonces eso es algo importante. También sabemos que además de estos enfermos con síntomas leves puede haber un número importante de personas asintomáticas, así es que el reforzar el mensaje del aislamiento es importante. 15% de los pacientes son graves y 5% son críticos y son los que llegan a utilizar las terapias intensivas y los ventiladores mecánicos. Entonces, el primer objetivo que tenemos que tener en mente no es solo la atención del individuo, sino de ayudar al sistema a aplanar la curva, a reducir la frecuencia con la que la gente se está contagiando, y esto se logra pues limitando el movimiento de las personas que sabemos que tienen infección, independientemente de aquellos que sabemos que existen, que son portadores asintomáticos, pero que no podemos identificarlos claramente. Pero en este caso a estos pacientes sí los podemos identificar. Entonces, ¿qué hacemos para aplanar la curva? Pues hay dos grupos en los que hay que tener el ojo, ¿no? Uno son los pacientes asintomáticos, pero que sí transmiten la enfermedad, que no sabemos cuántos son, y los casos leves, que son el 80% de las personas. Y por otro lado, está la población en riesgo, que son todos los demás, cualquiera que no haya tenido la enfermedad, y particularmente las poblaciones en riesgo, llámese diabéticos, personas con enfermedades respiratorias, personas con más de 60 años, pacientes con cáncer, pacientes con inmunocompromiso, etc. Entonces, lo que hay que hacer es crear una barrera entre estos dos grupos, que puede ser una barrera física, de espacio, temporal, o sea, una barrera que evite que tengan contacto al mismo tiempo en el mismo lugar. Y entonces, este es el punto importante. Ahora, de los más graves no digo nada porque ellos ya están aislados en los hospitales. Entonces, el resto de la plática no voy a hablar de cómo aislar a las poblaciones de riesgo de contagio, sino más bien enfocarme en qué hacer con los casos leves. Entonces, ¿cómo identificamos los casos? Bueno, uno es hacer la prueba, ¿no? A las personas que hayan tenido contacto con otros casos, pacientes que tengan síntomas, que por definición a hoy en día es dolor de cabeza, tos y fiebre, más algún otro síntoma, dos de los que acabo de mencionar y algún otro síntoma. Viajes recientes a lugares donde haya contagio comunitario o transmisión comunitaria, y en estos hacer las pruebas. Ahora, no necesitamos las pruebas para sospecharlo, y menos conforme avance el tiempo sabemos que todo el que presente los síntomas, o casi todo el que presente los síntomas, pues tendrá esta enfermedad, ¿no? Entonces podemos actuar en consecuencia de ello. Hay tecnología, por ejemplo, apps en Corea, en China, que identifican cuando alguien está enfermo, le avisa a las personas con las que compartió un espacio en un tiempo que tuvieron contacto con un enfermo para que se vayan a checar. Entonces podemos pescarlos desde que son asintomáticos. Pero si no tenemos estas pruebas, si no tenemos esta tecnología libre todavía en nuestros países, entonces aislar todo lo que podamos aislar, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos ahora en los casos leves, que son los que tienen síntomas menores. Ahora, hay que considerar algo súper importante. En esta gráfica les estoy mostrando que como el ciclo de vida de la enfermedad, ¿no? El día cero, digamos que tenemos la exposición y podemos desarrollar los síntomas hasta 14 días después. El promedio es 5 días, pero hasta 14 días después podemos estar asintomáticos y después empezar con los síntomas. Desde 2 días, y algunas referencias hablan hasta 5 días antes de mostrar los síntomas, ya podemos estar transmitiendo la enfermedad. Así es que 2 días antes ya somos sujetos de riesgo si es que tenemos la infección por el COVID-19, por el coronavirus.
Del día 14 al día 28 pues es la convalecencia, es cuando la persona está enferma. En general el 80% no se ponen graves, algunos pueden tener síntomas bastante severos y el día 28 ya se liberan de la enfermedad. Pero lo que también se ha estado publicando recientemente es que aún después de que ya se quitan los síntomas, la persona puede seguir transmitiendo la enfermedad hasta por 14 días, lo cual quiere decir que una persona está 30 días que sería recomendable el aislamiento, porque son 2 días antes de presentar síntomas, que no sabemos cuándo es ese momento, si no tenemos información de contactos o esto, y hasta 30 días después de haber iniciado los síntomas, si es que se tuvieron 14 días, hasta 28 días después de iniciar los síntomas, si es que se tuvieron 14 días de convalecencia más los 14 días adicionales. Entonces, ese es el tiempo que tenemos que tener en mente, que el paciente y probablemente sus contactos deban de tener aislamiento. Ahora, recordemos que el 20% pueden tener deterioro, en cuyo caso pues el manejo sería hospitalario. Ahora, ¿cuáles son las vías de acceso preferentes para dar estas asesorías a los pacientes? Pues de preferencia la videoconferencia, y si no, la telefonía, ¿no? Ahí ya se están abriendo call centers en muchas ciudades para ayudar a estos pacientes y orientarlos. ¿Por qué la videoconferencia? Pues porque ahí puedes tener ciertas pistas visuales de cómo está el paciente, cómo está respirando, su nivel de conciencia, si está agitado, si no está agitado. Entonces, recordemos que hay 3 datos de alarma que se deben de identificar en la llamada, que son la dificultad respiratoria, el deterioro del estado de conciencia y la cianosis. Hay otros datos que podemos utilizar, pero no todos los datos se pueden obtener en todas las ocasiones. De esos voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué hay que hacer desde que identificamos el caso? Pues ver primero si hay la definición operativa. Tiene tos, tiene fiebre, tiene cefalea. Tiene que ser 2 de estas para que sea definición operativa. De todos modos, recuerden, cualquier síntoma, por menor que sea, entre más avanzada esté la epidemia en su región geográfica, tómenla como una enfermedad por COVID y aíslen al paciente. Sin embargo, pues para fines epidemiológicos, revisen la definición operativa en su región. Si muestra otros síntomas respiratorios, disnea, odinofagia, congestión nasal, expectoración, gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea, otros síntomas gastrointestinales, astenia, dinamia, artralgias, mialgias, escalofríos, o otros síntomas que se han reportado, geusia, anosmia, hasta en el 50% de los pacientes, conjuntivitis, que yo he visto frecuentemente que se presentan en los pacientes, y chequen los días de evolución, cuándo empezó, y ahí yo les pregunto a los pacientes, vayan haciendo una lista de todos sus contactos, incluso días antes de que empezara con los signos y síntomas, los tratamientos que ya están iniciados, otros tratamientos que esté tomando el paciente por sus padecimientos y obviamente alergias. Identifiquen a los pacientes de alto riesgo por sus antecedentes, edad de más de 55 años, diabéticos, hipertensos, obesidad, pacientes con inmunocompromiso, pacientes con problemas respiratorios, embarazo, etc. Y pregunten antecedentes de viaje y todo esto. Obviamente, conforme avanza las fases en las que se encuentren, será menos importante el antecedente del viaje, pero de todos modos pregúntenlo. Y el contacto con pacientes, yo a todos los pacientes ya les estoy pidiendo que hagan una lista de las personas con las que tuvieron contacto desde antes de presentar los síntomas. Y hagan pues lo que yo le llamo la exploración física vía telefónica o vía teleconferencia, que puede ser el estado de conciencia. Vean la ventilación, cuenten la frecuencia respiratoria, observen el esfuerzo ventilatorio, el uso de músculos accesorios del cuello, de la cara, si alcanzan a ver el tórax también, la agitación del paciente, si está hablando en frases completas o está fragmentando lo que dice, incluso que no pueda pronunciar palabras completas por dificultad respiratoria. Pueden llegar a utilizar algunos dispositivos. Si traen de estos pulsos que checan de estos relojes que checan el pulso, pídanles el pulso. Si tienen algún aparato para tomar la presión, la temperatura, la oximetría, incluso si los pacientes están usando medidores de flujo máximo exhalatorio, el peak flow, pídanle que haga una prueba para evaluar cómo está. Obviamente un paciente que tiene un peak flow o un medidor de flujo exhalatorio máximo en su casa es probablemente un paciente ya de alto riesgo, porque a lo mejor es asmático o a lo mejor tiene bronquitis o algo así, ¿no? De ahí yo clasifico a los pacientes en 3. Primero los casos graves, que son los que voy a mandar al hospital, y después los casos no graves, y ahí yo veo los pacientes en los que sospecho neumonía y en los que no sospecho neumonía, y esto depende un poco de
de que tenga tos y disnea, y probablemente una radiografía, que voy a hablar un poquito más adelante de eso, que sugiera neumonía. Y los que no sugieren neumonía, que no tienen una tos tan intensa, que no tienen disnea, y si puedo conseguir la saturación en ambos casos, tiene que ser más de 90. Si tienen menos de 90% de saturación de oxígeno, los mando al hospital. Sorpresivamente he encontrado pacientes que tienen oxímetros en su casa o que pueden acceder a ellos fácilmente, y he logrado que me den la oximetría, y a mí me da mucha tranquilidad ver que saturan bien, porque a veces refieren disnea más por ansiedad que por una disnea real, y tener la saturación me ha servido para tomar la decisión de dejarlos en casa. Entonces, de los pacientes graves ahora voy a hablar, y después voy a hablar del otro grupo de pacientes. Entonces, ante cualquier duda, trátenlo como grave al paciente y mándenlo al hospital, obviamente con las precauciones que voy a mencionar. Entonces, si el paciente está grave, de preferencia trasládenlo en ambulancia, en una ambulancia que esté preparada para ellos, si en su ciudad tienen acceso a ella. Si no, utilicen un auto particular en el que solo vaya el paciente y un acompañante, y ambos con cubrebocas, ambos con medidas de seguridad. Que por favor no usen el transporte público, porque obviamente son sospechosos de COVID y eso pone en riesgo a más personas. Verifiquen primero la disponibilidad de espacio en el hospital para que no los manden a varios hospitales, que vayan dirigidos a un hospital donde sí hay espacio, y de preferencia hay que notificar al hospital antes de que lleguen los pacientes para que se tomen las precauciones necesarias. En el paciente que no es grave, no quedarse con ninguna duda, y mucho más enfáticamente en los pacientes donde hay factores de riesgo como las que ya mencioné: diabetes, hipertensión, obesidad, problemas respiratorios, embarazo, etc. Entonces, asegurarse de que no hay dudas de que el paciente esté grave. Y en el caso de que no esté grave, pues hay que buscar el aislamiento, que puede ser en domicilio. En algunos lugares, como en Corea, hay espacios, hospitales de menor nivel, o incluso centros que se crearon dentro de la comunidad, hoteles que estaban vacíos, etcétera, para aislar a los pacientes no graves y que no salieran y que los tuvieran revisándose. Entonces, si el aislamiento tiene que hacerse en casa, bueno, hay una serie de recomendaciones generales: no automedicarse, estar pendiente de las indicaciones del médico, mantener el reposo en casa. Todas las recomendaciones en sí generales, más recomendaciones específicas. Y yo les pido que aprovechen los primeros días para hacer una lista de los contactos y ponerse ahora sí que en contacto con quienes hayan tenido exposición, ¿no? Los puntos más importantes del aislamiento en casa es habitación, baño y servicios exclusivos para el paciente, que tenga un espacio solo para el paciente, una sola persona apoyando al paciente, que es la persona que más riesgo corre de contagio, de preferencia el más sano de la casa, y si hay otras personas que tienen factores de riesgo, también tenerlas lo más aisladas posibles del paciente. Medidas de protección siempre que se tenga contacto con el paciente, es decir, cubrebocas en el paciente, cubrebocas en la persona que lo está ayudando. Espacios ventilados, es bien importante que haya ventilación, porque los aerosoles del virus reducen su tiempo en el aire si se tiene ventilación de las habitaciones. Entonces, tener habitaciones ventiladas ayuda, y limpiados con frecuencia. Las superficies no se libran del virus solo con la ventilación, hay que estar limpiando con agua y jabón o soluciones cloradas, y incluso lo puede hacer el paciente si sus síntomas no son tan severos. Y hay que tener muy buena comunicación con el paciente y su familia, hacerles entender que ahorita toda infección respiratoria es una infección por COVID hasta no demostrar lo contrario, entonces debe de aislarse como si fuera COVID. El tratamiento en casa, pues es el tratamiento de la fiebre. Se recomienda paracetamol, se evita el uso del ibuprofeno por este rumor, esta controversia que hay sobre los efectos del ibuprofeno. Es una controversia, y lo subrayo, no hay evidencia de lo que se está diciendo sobre el ibuprofeno, pero por tranquilidad de los pacientes, por tranquilidad nuestra, preferimos usar paracetamol. El manejo sintomático, por ejemplo, antitusígenos, expectorantes, esos se pueden utilizar. Se pueden recomendar remedios caseros también para el manejo de los síntomas importantes, siempre y cuando ustedes puedan identificar al paciente que está poniendo grave, ya sea por deterioro del estado de conciencia, por frecuencia respiratoria elevada, por taquipnea, por desaturación de oxígeno, por disnea, por dolor torácico. Entonces, si lo pueden reconocer, estamos bien. El manejo específico, entonces, no hay antivirales existentes que muestren ayuda en los pacientes. Se está hablando de la hidroxiquinidina, que pues está mostrando resultados interesantes, pero primero, el único estudio publicado en el que se han estado basando todas las conclusiones es controversial, porque fue un grupo pequeño de pacientes y de controles, y en ninguno de los dos casos hubo muertes. Entonces tampoco demostró que prevenía la mortalidad, porque
de entrada ya era un grupo seleccionado en ambos casos. Reduce reduce la producción de partículas virales, pero en tiempo, pero pues tampoco redujo mucho la sintomatología. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es un medicamento que además tiene un riesgo alto de producir arritmias, entonces ese es otro tema. Y hay otros riesgos a la salud asociados a la administración del medicamento. Recuerden que estamos hablando del 80% de pacientes que no tienen datos de severidad. Entonces, a mi punto de vista, y frente a una emergencia de la magnitud a la que nos estamos enfrentando, este medicamento debe ser reservado para aquellos pacientes que están mostrando gravedad, porque la carga viral sí se asocia a gravedad, entonces tienes que reducirles la carga viral. ¿Dónde debería estar ese medicamento? Desde mi punto de vista, en los hospitales. Si el paciente tiene sospecha de gravedad o te consta que está grave, pues ahí va a recibir el medicamento, entonces no habría razón para desabastecer las farmacias para el paciente ambulatorio de este medicamento. Máxime que es un medicamento que no solo se usa para esto, también lo utilizan pacientes con artritis o con algunos otros temas, y ahorita no lo están encontrando y vamos a enfrentar otros temas de salud. Ahora, el seguimiento, para mí es bien importante el seguimiento porque los pacientes tienden a minimizar el problema y dicen, no, pues no me siento tan mal, a lo mejor no es COVID y entonces a lo mejor salgo de mi casa. Entonces ustedes tienen que estar reforzando la idea del aislamiento continuamente, hay que estar hablando con ellos, pidiéndoles que no salgan, que estén ahí, que estén tranquilos, que se puedan comunicar con ustedes cualquier duda. Lo que yo hago es que todos los días en la mañana le mando un WhatsApp a toda mi lista de pacientes que tengo en observación, nada más con la frase chequeo diario, ¿cómo vas? Chequeo diario, ¿cómo vas? Si no me responde, entonces insisto o le marco por teléfono y así. Si me dicen que hay deterioro, entonces programo una teleconferencia y ya lo puedo observar. Sí, normalmente han ido hacia el avance, afortunadamente, pero ahí puedo monitorear y tomar la decisión de trasladarlos al hospital. Cuando indique el paciente que hay hipoxia, ¿no? Una desaturación de oxígeno, disnea, dificultad respiratoria o dolor torácico, confírmenlo y si es verdad, trasládenlo al hospital. El seguimiento yo lo hago cada 24 horas. Si es paciente de alto riesgo, los primeros días lo hago 2 veces al día y con eso ya me voy avanzando. Entonces, evalúen signos de alarma que puede ser hipotensión arterial, presión arterial sistólica de menos de 100 milímetros de mercurio, desaturación de oxígeno, que es una saturación menor del 90%. Algunos libros hablan del 92%. Yo creo que estamos bien con 90%, sobre todo si viven a gran altura. Frecuencia respiratoria elevada, más de 22 por minuto, incluso un poco más alta, más de 24. Estado de conciencia alterado, Glasgow de 13 o menos. Dolor torácico, disnea, dificultad respiratoria. Siempre den soporte emocional y aclaren dudas sobre limpieza y aislamiento. Siempre hay estas dudas. Vean lo de las soluciones de cloro, cómo limpiar, cómo usar cubrebocas. Todas estas cosas son importantísimas estarlas reforzando y que las tengan claras. Y evaluar los contactos dentro del mismo domicilio, preguntar por el resto de la familia, cómo están de síntomas y estos. No se olviden de ellos porque de pronto empieza por ahí otro brotecito. Entonces, reforzar el mensaje de aislamiento es bien importante y recuerden, ante signos de agravamiento, coordinar el traslado al hospital, como ya lo mencioné. Ahora, estudios de laboratorio. Los pacientes leves no requieren nada de estudios de laboratorio para su seguimiento. No hay que sacarlos de su casa para estudios de laboratorio. No hay que mandar un laboratorio a su casa para hacer estudios. El diagnóstico de COVID tiene básicamente dos utilidades, de epidemiológicas o de aislamiento. No cambia nada el tratamiento por saber que tienen COVID. Si tienen dudas sobre si es influenza, mejor pidan una prueba de influenza. Si tienen dudas sobre si es bacteriana, pidan un exudado faríngeo. Pero el PCR, pídanlo si hay una indicación epidemiológica de solicitarlo. Si no, el aislamiento es mucho más prioritario que tener la respuesta casi morbosa de saber si el paciente tiene COVID o no. Les apuesto que conforme avance la epidemia, la mayoría serán COVID. Entonces, si quieren saber si es COVID, el estudio ideal es la PCR y entonces no cualquier laboratorio lo hace. Se están comercializando por ahí, no sé si legal o ilegalmente, muchas pruebas de IgG y IgM de alta sensibilidad, pero tienen baja especificidad, tienen algunos falsos negativos y muchos falsos positivos. Entonces, ni ayuda para tomar decisión sobre el aislamiento, ni ayuda para tomar decisiones sobre tratamiento, ni ayuda epidemiológicamente a definir que es un paciente con COVID. Así es que yo no las recomiendo, no las utilizo porque solamente generan más confusión. Un porcentaje de las PCR, ya hay que considerar esto, salen negativas por errores en el hisopado. Recuerden que va súper adentro, 10 segundos, después se tiene que girar y después sacarlo. Es muy molesto para el paciente y si no se toma bien la muestra pueden tener un negativo que en realidad no es negativo. Entonces, incluso el PCR puede decir que no es COVID y en realidad sí era COVID. Mi recomendación,
todo paciente con síntomas respiratorios, aíslenlo, refuercen la idea de quedarse en casa y de cuidar al resto de su entorno familiar. Ahora, para el seguimiento epidemiológico, hoy, 1 de abril, sigue siendo el mismo en México. 2 de los siguientes signos y síntomas: fiebre, tos y cefalea. Y uno de los siguientes: odinefagia, artralgias, mialgias, malestar general, disnea, congestión nasal, conjuntivitis, dolor torácico. En la definición epidemiológica no está anosmia, no está geusia, o sea, pérdida del olfato, pérdida del gusto, pero se han visto con frecuencia en estos casos. Si tiene definición operativa, pueden coordinar el seguimiento epidemiológico, depende de dónde estén, hay teléfonos donde comunicarse, hay algún formato que llenar, e incluso se puede hacer a través del laboratorio que ya esté certificado por la autoridad en su región para hacerlo esto. Ahora, si es en niños, la cefalea puede ser sustituida por irritabilidad si es menor de 5 años. Y esto es independientemente de la edad y que haya iniciado en los últimos 7 días. Si cumple esto, se avisa y se le da el seguimiento epidemiológico. No estoy hablando de hacer las pruebas, estoy hablando del aviso y seguimiento epidemiológico. La estrategia epidemiológica no es hacerle pruebas al 100% de los pacientes, es hacerle al 10% de los casos leves, al 100% de los pacientes de alto riesgo, al 100% de los pacientes graves, y el aislamiento y seguimiento por 14 días de todos los contactos de este paciente. Ahora, el alta se da por dos situaciones: la resolución de los síntomas y 14 días de aislamiento adicionales o tener una PCR negativa. Por eso digo, aquí la PCR puede resultar útil para limitar el aislamiento a menos tiempo. Se recuperan los síntomas y ahí a lo mejor si le haces una PCR para verificar. Que les conste que la prueba se realizó correctamente el hisopado, y entonces ya esperan el resultado y toman la decisión del alta, es decir, permitirles salir de casa si las condiciones en la región ya lo permiten, porque ahora en este momento estamos en un momento de restricción y de aislamiento generalizado, no solamente de los pacientes. ¿Qué servicios de apoyo pueden ustedes considerar y son los que yo tengo a la mano? Si se puede que sea a domicilio el laboratorio, mejor. Si el paciente va al laboratorio, pedir que no use transporte público, que solo vaya él y el acompañante con mascarilla, que sea con cita, que avisen antes de ingresar al laboratorio para seguir las indicaciones apropiadas en el lugar. Igual, si se puede tener rayos X a domicilio, está ideal. Depende de la región donde se encuentren. Yo a mis pacientes que he requerido rayos X se los he mandado. Si hemos hecho diagnóstico de neumonía, los pacientes se están saturando bien, ayuda tener la saturación para tranquilizar al paciente. Entonces les hemos conseguido oxímetros y se los hemos mandado, y tener la radiografía a mí me ayuda también a saber en qué nivel está el paciente y tener precauciones adicionales, ¿no? Pero si se envía al paciente, hacerlo con las precauciones del laboratorio. Ahora, no a todos se les pide radiografía, yo solo se las pido si hay disnea y tos, porque entonces sospecho de neumonía, y eso más la saturación me hace tener una claridad de si lo mantengo en casa, como se mantienen algunas de las neumonías adquiridas en comunidad, que solamente se hospitalizan si desaturan. Es lo mismo con coronavirus, entonces es la misma situación. Algún caso le he mandado psicología porque estaba solo en casa, no estaban tan severos los síntomas, pero pues estaba desesperado, entonces la psicóloga me ayudó al manejo en domicilio, que no se quisiera tirar por la ventana, en pocas palabras. Puede darse asesoría nutricional, educación al paciente, que esa en mi caso la hago yo, pero pueden pedir a alguien que les ayude con esto. Incluso fisioterapia, que puede ir al domicilio si tienen neumonía, o bien ayudar e enseñar a la familia sobre cómo dar fisioterapia respiratoria. Bueno, voy a poner 2 links en los comentarios de este video donde hay más material de apoyo sobre manejo en casa, y esta otra página, covid19.emergencias.org.mx, donde estamos haciendo todo un reservorio de información, donde estamos traduciendo incluso al español la información más relevante. Compártanlo. Yo sé que muchos de los que ven estos videos que yo subo son pacientes. Compártanlo con sus médicos. Si tienen dudas de lo que estoy diciendo acá, ahora sí usé un lenguaje mucho más técnico, mucho menos coloquial, pero con mucho gusto vamos resolviendo dudas. Creo que esto resume el manejo en casa, y lo estoy subiendo aquí en un canal abierto, pues también para dar tranquilidad a la gente, porque vamos a tener muchas personas, incluyéndonos probablemente, con esta infección, y la gran mayoría puede manejarse en casa. El que sean tranquilos, el que sean pacientes, el que tengan buena comunicación con el médico, ayuda a no propagar más la epidemia, o que sea más rápido y afectemos a más personas. Gracias, si les gustó compártanlo, síganme, pongan sus notificaciones, espero seguir subiendo más videos en los próximos días. Hasta luego.